Sorprendente revelación. La niña se convierte en la increíble abogada de su madre ante el juez. Valeria, una niña de 10 años con el pelo rizado y una mirada llena de curiosidad, sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Su madre, Rosa, siempre había sido su héroe, la mujer que con su sonrisa enfrentaba largas horas de trabajo, limpiando casas y vendiendo artesanías en el mercado de Xochimilco. Pero todo había cambiado. Un accidente en las escaleras de una de esas casas había terminado con Rosa acusada de negligencia. Culpable antes de ser escuchada, el sistema se cernía sobre ellas como una sombra amenazante. Las lágrimas ocultas tras los ojos de su madre la perseguían por las noches. Valeria se retorcía en su cama, sintiéndose impotente. La pequeña luz de la esperanza parece apagarse al ver la tristeza en el rostro de Rosa. ¿Qué podía hacer ante un monstruo tan grande como el sistema judicial? La pregunta la devoraba. Se sentía como un pequeño barco a la deriva en un mar de injusticias, con el corazón latiendo desbocado. Un día, después de una visita al centro donde Rosa era tratada como una criminal, Valeria decidió que debía actuar. Con determinación en sus pasos, se adentró en las antiguas bibliotecas del barrio, donde el olor a papel viejo la envolvía. Ahí conoció a don Felipe, un anciano abogado que, a pesar de su gris cabello, aún brillaba por su pasión por la justicia. Valeria, con sus ojos brillantes y mente inquieta, se sentaba cada tarde frente a él, absorbiendo sus historias, sus fracasos y sus triunfos. Don Felipe le abrió las puertas de un mundo nuevo, donde las palabras tenían poder, donde la verdad podía ser defendida. Sin embargo, al salir de esa burbuja de conocimiento, Valeria enfrentaba la incredulidad de algunos adultos que la miraban con desdén. «Eres solo una niña», le dijeron. Esa frase resonaba en su mente, cuestionando su propio valor. Su mente vibraba cada vez que pensaba en el juicio que se acercaba, el día en que expone su defensa. La presión aumentaba. Ella debía ser fuerte, pero los miedos la acechaban. ¿Y si no era lo suficientemente buena? ¿Qué pasaría si no lograba probar la inocencia de su madre? El día del juicio llegó, y una nube de ansiedad envolvía a Valeria mientras cruzaba la puerta del tribunal. La sala estaba fría y austera, como un predio donde la vida se detenía para escuchar verdades ocultas. Rosa, con la mirada orgullosa, pero también temerosa, se sentó en la silla de los acusados. Valeria sintió que el peso del mundo estaba sobre sus pequeños hombros. Justo cuando la voz del fiscal comenzaba a cerrar el caso, ella se levantó. Sus piernas temblaban, pero el fuego en su interior no la dejaba retroceder. Su voz, aunque temblorosa, era firme. Las palabras brotaron como un torrente, hilando las mentiras y revelando la verdad con cada argumento expuesto. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El juez, al principio escéptico, comenzaba a mostrar interés en los argumentos de Valeria. Su corazón palpitaba con fuerza mientras cada palabra iluminaba el silencio en la sala. Justo cuando parecía que todo estaba en su contra, se detuvo y, recordando las enseñanzas de don Felipe, lanzó una afirmación que resonó en el aire, dejando a todos en suspenso. La angustia aumentaba por momentos, un hilo de tensión recorriendo la sala. ¿Lograría salvar a su madre del abismo de la injusticia? ¿O sería solo una voz más ahogada entre el clamor del poder? Las miradas se cruzaban, y en ese instante, Valeria sabía que su lucha apenas comenzaba. Valeria respiró hondo, sintiendo que el aire frío del tribunal le llenaba los pulmones, y le daba una energía renovada. Pero la batalla no había hecho más que empezar. El silencio que siguió a su intervención era tenso, casi palpable. Cada mirada que se posaba sobre ella, cada susurro entre los asistentes, eran recordatorios de la inmensa responsabilidad que tenía. Sabía que si no lograba convencer al tribunal de la verdad, su madre sería condenada a una vida de sufrimiento e injusticia. Tomando asiento nuevamente, Valeria cerró los ojos por un momento y recordó las lecciones de don Felipe. Le había enseñado que la justicia no siempre es rápida, que muchas veces se necesita perseverancia
y una fe inquebrantable en impugnar la adversidad. Con cada historia, él había modelado su razón, ayudándole a entender que las palabras podían ser armas poderosas en manos decididas. En vez de ceder ante la ansiedad, apretó los puños, sintiendo cómo su determinación se transformaba en una corriente eléctrica recorriendo su cuerpo. El fiscal continuó su alegato, pero esta vez Valeria escuchó con más atención, analizando cada argumento, buscando posibles debilidades en la narrativa del acusador. En su mente, la laberíntica lógica de su defensa se armaba poco a poco. La experiencia de su madre, las condiciones del accidente y las contradicciones en los testimonios de los testigos comenzaban a encajar como piezas de un rompecabezas. Era un desafío hacer frente a un adulto que aplicaba la ley, pero Valeria tenía algo que él carecía: el amor incondicional por su madre, el deseo de protegerla a toda costa. Durante los recesos del juicio, se adentraba en los libros y notas tomadas, identificando las lagunas legales que podrían ayudar a su causa. Poco a poco, había ido adquiriendo una confianza que la llegada del juicio había transformado en invaluable. Cada empréstito del conocimiento era como un ladrillo que construía su propia fortaleza jurídica. Finalmente, el momento culminante llegó. El juez le otorgó la palabra para hacer su última exposición. A medida que se levantaba, notó que unos cuantos rostros escépticos se habían transformado en miradas de curiosidad. La presentadora del tribunal se ajustó las gafas y sonrió levemente, tal vez sorprendida por la elocuencia que había visto hasta el momento en esta joven abogada autodidacta. Sin importarle el sudor que le corría por la frente, Valeria comenzó a hablar con más firmeza que nunca. Su señoría, quiero recordarles el deber de la justicia, que no solo se mide por las palabras, sino también por los actos. La verdadera negligencia aquí es no considerar el contexto humano de la situación. Mi madre, Rosa, no era una descuidada. Era la persona que nunca dejó de luchar por nuestro bienestar. En su voz había un eco de rabia contenida, de una adolescente que había encontrado su propósito. Con cada palabra, la sala se inundaba de una emoción palpable, y Valeria se dio cuenta de que su voz resonaba más allá de cuatro paredes. Estaba defendiendo no solo a su madre, sino a todas las mujeres que, como ella, habían sido tratadas como inferiores, como invisibles. En ese instante, su mundo se iluminó con una verdad potente. Había creado una conexión entre la lucha personal y la injusticia social, entre su voz y aquellos que nunca pudieran hablar. Cuando concluyó su intervención, el silencio volvió a caer. Valeria sintió que había atravesado una puerta que la llevaría a un mundo diferente. Pero justo cuando el juez iba a emitir su decisión, alguien interrumpió. Un hombre de aspecto autoritario, un nuevo personaje en este drama, se levantó y comenzó a hablar. Las palabras, ¿por qué ahora?, resonaron en la mente de Valeria, y en ese momento, supo que su combate apenas daba sus primeros pasos. ¿Quién era este nuevo adversario y qué impacto tendría en su causa? Su corazón se detuvo un instante, dejando el futuro en un hilo. El hombre se presentó como el nuevo testigo del caso. Su voz era profunda y resonante, pero lo que decía resultaba aún más inquietante. Más allá de las declaraciones formales, repetía afirmaciones que desafiaban todo lo que Valeria había argumentado hasta ese momento. Afirmaba conocer detalles sobre la noche del accidente, supuestos indicios de negligencia de su madre, que hasta ese entonces habían permanecido en las sombras. Valeria sentía que cada palabra era como un golpe en su abdomen, y el aire se tornó pesado en sus pulmones mientras la sala comenzaba a murmurar. Su primer impulso fue dudar, preguntándose si había pasado por alto algo vital en su preparativo. Pero rápidamente se sacudió de la incertidumbre. Había aprendido que en el ámbito legal, la claridad de la mente es fundamental. Un nuevo golpe a sus cimientos de confianza significaba una oportunidad de crecimiento. Necesitaba ver más allá de lo que se decía. ¿Alguna de sus afirmaciones se sostenía realmente? ¿Cómo podía confrontar esta nueva amenaza? El bebé que había crecido en su interior, la abogada que luchaba por su madre, decidió no dejarse vencer. Mientras el nuevo testigo hablaba, Valeria sacó sus notas y se adentró en un análisis mental. Necesitaba calmar esa tormenta interna de emociones. Las historias de don Felipe se agolpaban en su mente, sus palabras resonando con intensidad. No te aferres al miedo, Valeria. Usa tus herramientas y examina la verdad. Las debilidades del otro son tus fortalezas. A medida que el hombre continuaba desgranando su testimonio, ella se aferraba a la idea de que podía encontrar contradicciones y pistas, incluso en medio de la tormenta. El jurado parecía dividirse.
Algunos se inclinaban hacia la figura autoritaria que interrumpió, mientras otros parecían desilusionados al observar la picardía en el testimonio. ¿Era realmente cierto lo que estaba escuchando, o era solo una estrategia más para incriminar a su madre? La duda se convertía en palas que podían cavar o construir, y Valeria estaba decidida a no dejarse desviar de su misión. Con el tiempo en su contra, dejó a un lado la parálisis del pánico, y se concentró. Mientras el testigo terminaba, ella se puso de pie de nuevo, tomando un respiro profundo antes de hablar. Esta intervención sería crucial. No solo tenía que defender a su madre, sino también reforzar su propia posición. Su señoría, solo quiero solicitar que se revise el material relacionado con el testimonio de este caballero, señaló con firmeza, sintiendo cómo la determinación latía en cada una de sus palabras. Las versiones de los acontecimientos y las pruebas pueden no estar alineadas. Los miembros del jurado comenzaron a murmurar entre sí, sorprendidos por su arrojo. Valeria supo que había golpeado su punto. Sin embargo, no podía conformarse con la reacción inicial. Necesitaba dar un paso más y examinar lo que parecía evidente. Cuestionaría ninguna de las afirmaciones del testigo, e iría más allá de lo que se había dicho hasta ahora. Su mente se aceleró mientras se preparaba para examinar las pruebas y contrarrestar su narrativa. Por lo tanto, cada frase que pronunció llevaría un peso extra, y cada mirada que intercambió con los miembros del jurado alimentaría su confianza. El desafío era inmenso, pero recordaba la chispa de humanidad detrás de cada argumento. Era el amor de una hija por su madre lo que podía hacer la diferencia. Antes de que cerrara el turno del testigo, Valeria intervino con una pregunta precisa. Si supuestamente estaba presente esa noche, ¿por qué decidió no informar del incidente inmediatamente? Si las pruebas de su declaración son tan irrefutables como dice, ¿por qué no se acercó antes a las autoridades? La sala se sumió en un silencio expectante. La incomodidad en el rostro del testigo era evidente. Todo en su interior le decía que estaba en el camino correcto. Pero justo cuando sintió que comenzaba a desmoronarse la fachada del hombre, el juez ordenó una pausa. El tiempo se detuvo, y Valeria sintió el sudor deslizarse por su frente, como un recordatorio crudo de que la batalla estaba lejos de terminar. El futuro de su madre seguía en el aire, y con cada momento, la presión aumentaba. ¿Qué otros secretos emergían de la sombra? ¿Qué más estaba dispuesto a hacer su enemigo para ganar? La revelación de aquel testigo ya había abierto nuevas puertas hacia una verdad desconocida, y Valeria se preparaba para descubrir hasta dónde podía llegar su búsqueda. El sonido del martillo del juez resonó en la sala, interrumpiendo el torbellino de pensamientos que giraban en la mente de Valeria. Un momento de pausa. Ese instante era su mañana y su noche, la frontera entre la incertidumbre y una posible reivindicación. Se recobró mientras el juez anunciaba un receso. Valeria se apartó del estruendo de murmullos, buscando ese rincón en el que pudiera recomponer los pedazos dispersos de su concentración. Contra la fría y dura fachada en la que se encontraba, sus emociones eran una mezcla de determinación y ansiedad. Así que decidió aprovechar estos momentos adicionales para revisar nuevamente sus apuntes. Cada anotación, cada detalle podía ser crucial. Mientras repasaba su material, algo inusual captó su atención. Una frase en el testimonio del nuevo testigo que parecía no concordar con otros relatos que había recopilado anteriormente. Había una mención a un vehículo que supuestamente estuvo cerca de la escena, pero que no había aparecido en el informe policial. Algo no cuadraba. Las dudas surgían como setas después de la lluvia en su mente. Cada una nueva variable en la ecuación de pruebas y testimonios. Si podía comprobar que esa declaración era falsa, podría debilitar el caso de la acusación. Con determinación, Valeria se acercó a su mentor, don Felipe, quien la había guiado en cada paso de su carrera. Don Felipe, necesitamos buscar a los testigos que pudieron haber estado cerca esa noche, especialmente sobre ese coche del que habló el testigo. Todo puede cambiar si conseguimos una verificación. La urgencia en su voz era palpable. Sentía que había desatado una pequeña chispa que podría encender la verdad. Con una energía renovada, Valeria se dispuso a revisar documentos y buscar conexiones que pudieran apuntar a la fragilidad de la declaración del hombre. Sabía que cada minuto contaba, así que se embarcó en un torrente de actividades para obtener respuestas. Comenzó a explorar otras bases de datos, revisando informes de la policía que había pasado por alto. A medida que horas y minutos se deslizaban, Valeria se sumergía en la búsqueda de la verdad. Pasaron las horas y los murmuros de la sala de tribunal se disiparon.
y la determinación de Valeria creció como un fuego que se avivaba. No se permitiría dudar del camino que había elegido. Si había algo que había aprendido de las traiciones y los engaños del mundo profesional, era que enfrentar la adversidad directa y estratégicamente era la única forma de salir victoriosa. Cuando finalmente regresó al tribunal, su mente estaba enfocada y su corazón palpita con fuerza. Se sentó, lista para enfrentar al testigo nuevamente. Su mente giraba en torno a la lógica inquebrantable de la ley y la habilidad de discernir verdades de mentiras. Aunque el miedo se insinuaba, también había un sentido de poder al saber que cada paso antes de ese momento había forjado su carácter como abogada. El juez permitió la reanudación del juicio, y la tensión en la sala era palpable. Valeria tomó una respiración profunda, sabiendo que este era su momento. Si no había informes sobre el vehículo que mencionó, ¿cómo podemos confiar en su testimonio? La pregunta, punzante, retumbó en las paredes del courtroom, desafiando la credibilidad que había intentado construir. El murmullo se intensificó, y el rostro del testigo se tornó anaranjado, como si un set de luces brillantes lo iluminara de golpe. Allí estaba su oportunidad, un momento que podría cambiar no solo el rumbo del juicio, sino también su percepción de sí misma. La lucha por la verdad estaba lejos de terminar, y Valeria sabía que aún quedaban más sorpresas por descubrir. Pero al mirar atrás, se dio cuenta de que enfrentaba tanto un adversario en la sala, como una batalla interna con la complejidad de lo que significaba ser abogada, y también hija. ¿Qué más estaba oculta en el laberinto de esta búsqueda? ¿Podría la verdad abrir las puertas de la justicia como esperaba? La historia no se había completado, y el eco de sus propias preguntas continuaba retumbando en su mente, empujándola hacia la próxima confrontación. A medida que la sala se llenaba de murmullos, Valeria sintió que la tensión se acumulaba en su pecho. Había un peso específico en la atmósfera, el mismo que había sentido desde su primer día en la Facultad de Derecho, donde cada examen se presentaba como una batalla crucial en la que luchar por demostrar su valía. La verdad que buscaba, sin embargo, iba más allá de las leyes y reglamentos. Se trataba de desenterrar realidades que muchos preferían dejar ocultas. Los pensamientos de Valeria se cristalizaron en un objetivo claro: exponer la debilidad del testimonio que había puesto en peligro el futuro de su madre. Esa búsqueda la conectaba con su infancia, cuando trataba de entender las injusticias que había presenciado en su hogar. No voy a permitir que se repita la historia, se prometió, apretando los puños sobre la mesa. Mientras el testigo intentaba defender su declaración ante las preguntas de la acusación, Valeria repasaba mentalmente los detalles que había recopilado. Las palabras de don Felipe resonaban. Un buen abogado no solo busca la verdad, sino que entiende el contexto. La historia no está en los hechos, sino en las emociones detrás de ellos. Si el testigo se sentía presionado, eso podría desestabilizar su postura. De repente, Valeria tuvo una epifanía. Recordó una conversación con su madre sobre el vecindario, sobre las luces y los sonidos de esa noche fatídica. No solo se trataba de un coche, había otros elementos y testigos que podían añadir una capa más a su estrategia. Debo actuar de inmediato, pensó, mientras la adrenalina comenzaba a correr por sus venas. Bajo la mirada inquisitiva del juez, se levantó de su asiento. Su voz resonó con confianza mientras se dirigía a la sala. Su señoría, solicito que se recojan los testimonios de los vecinos que estaban en la calle esa noche. Hay un palpable sentido de confusión en las declaraciones que nos han presentado. El juez, atento, dio su aprobación, lo que llevó a un nuevo conjunto de testigos a la sala. Valeria se sintió como una fuerza de la naturaleza en movimiento. Cada palabra suya se convertía en una herramienta afilada, lista para desmantelar la narrativa opresiva que acechaba a su madre. Los nuevos testimonios comenzaron a fluir, cada uno añadiendo más matices a la escena. La sombra de las dudas comenzó a cernirse sobre el testigo original, cuya convicción se desmoronaba lentamente. En ese instante, Valeria vislumbró no solo claridad en el caso de su madre, sino su propia transformación. La lucha no era solo por ganar el juicio, sino por reafirmar su posición en el mundo. Comprendió que cada conflicto que enfrentaba la estaba modelando, no solo como abogada, sino como mujer. Guiada por el deseo de justicia, había dejado atrás el temor, convirtiéndose en la abogada que siempre había aspired to be. Sin embargo, no todo era sencillo. Cada revelación traía consigo más preguntas. Al cerrar el juicio por ese día, la sensación de triunfo se vio oscurecida por un nuevo dilema. ¿Podía realmente confiar en sus estrategias? ¿O había otros secretos que su madre había ocultado,
¿Tal vez incluso de ella misma? El eco de un nuevo desafío resonaba en su mente, una voz insistente que no cesaría. Mientras salía del tribunal, Valeria ya comenzaba a formular su plan, dándose cuenta de que aún quedaba una capa más en esta complicada trama. La búsqueda de la verdad prometía abrir otros caminos, revelando no solo la inocencia de su madre, sino también aspectos de su pasado familiar que nunca antes había considerado. Lo que pensaba que era una lucha externa, pronto se transformó en una exploración interna más significativa. Con cada decisión, cada estrategia, se aproximaba a la realidad de que su papel era más complejo de lo que jamás había imaginado. Así, sin perder el enfoque, se preguntó, ¿qué realidades de su familia eran tan profundas que merecían ser descubiertas? La historia aún no había revelado su clímax, y Valeria estaba lista para enfrentarlo, sin saber que lo que encontraría podría cambiar su vida para siempre. Valeria salió del tribunal, sintiendo que cada paso era un eco de su determinación. Las luces del pasillo parpadeaban con una intensidad que reflejaba la agitación en su mente. Mientras se alejaba de la sala de juicios, las palabras de su madre resonaban. La verdad tiene maneras de salir a la luz, incluso en las sombras más oscuras. Esa frase se convertía en un mantra, guiándola a través de la confusión que la rodeaba. Su mente se llenó de imágenes del pasado, la risa de su madre, los cuentos que escuchaba antes de dormir, pero también las lágrimas que había tratado de ocultar. Ahora, Valeria entendía que la batalla no solo era suya. Su madre había estado luchando contra demonios invisibles durante años. La sensación de presión aumentaba, pero también lo hacía su determinación. Era su oportunidad de desvelar secretos, de defender no solo la inocencia de su madre, sino su propia historia. Mientras se instalaba en su pequeño apartamento esa noche, Valeria organizó sus notas, analizando los nuevos testimonios y buscando cualquier contratiempo que pudiera reforzar su caso. Sin embargo, la duda se filtraba cada vez más en sus pensamientos. ¿Por qué no le había preguntado más a mi madre sobre esa noche? Se dijo en voz alta, frustrada consigo misma. Sabía que había aspectos de su vida familiar que nunca había cuestionado. Se revolvió en la silla, sintiendo un caldo de emociones hervir en su interior. Era el momento de iniciar un diálogo, de abrir viejas heridas. Decidió que al día siguiente, antes de continuar con el juicio, tendría una conversación con su madre. Su conexión con ella debía ser más sólida. Debía conocer la verdad, sin importar cuán dolorosa fuera. A través de esa conversación, Valeria esperaba no solo reconstruir el pasado, sino también fortalecer su papel como abogada. La independencia emocional que buscaba también era parte de su desarrollo personal. Despertó con un renovado sentido de propósito. El día transcurría lentamente, cada hora marcada por el crujir del tiempo que parecía burlarse de su ansiedad. Finalmente, llegó el momento de hacer su consulta. Se dirigió a casa de su madre, cada paso formando un puente hacia respuestas que quizás nunca había deseado escuchar. La puerta se abrió y se encontró con los ojos cansados de su madre. Con una mezcla de cariño y miedo, Valeria la invitó a sentarse. «Mamá, necesito hablar de esa noche», comenzó, su voz temblando. Las palabras fluyeron, cada pregunta sacudiendo el delicado equilibrio de su relación. La tensión en el aire se hizo palpable, la atmósfera cargada de emociones reprimidas. Era una conversación que había esperado toda su vida, pero no podía prever las revelaciones que estaban a punto de desatarse. A medida que su madre comenzaba a relatar los eventos, las piezas de un rompecabezas familiar que Valeria creía conocer, se reconfiguraban ante sus propios ojos. Los secretos se deslizaban, cada uno un hilo que tejía una complejidad entre su madre y ella que jamás había imaginado. En esos momentos, Valeria se percató de algo crucial. Su propia lucha estaba inextricablemente ligada a la historia que su madre estaba revelando. Los relatos de su madre comenzaron a desafiar la imagen que Valeria se había construido a lo largo de los años. Las decisiones de su madre, la angustia que había arrastrado, todo ahora servía como un espejo en el que Valeria debía mirar. La empatía y el poder de la conexión familiar comenzaban a transformarse en habilidades que jamás había imaginado tener. Cuando la conversación llegó a su clímax, un silencio pesado se instaló en la habitación, con cada palabra no pronunciada flotando en el aire. Valeria comprendió que solo había arañado la superficie de un gran océano de verdades. Sabía que, para avanzar en su lucha como abogada, debía desenterrar más. Algo se agitaba dentro de ella, una convicción que no solo inspiraría tácticas legales, sino que la llevaría a abrazar su propia historia.
Mientras se preparaba para enfrentarse al juicio nuevamente, la pregunta que pasaba por su mente ya no era solo sobre la victoria en la corte, era la búsqueda de su identidad más profunda. Al entrar en el tribunal, un nuevo dilema se cernía sobre su futuro. ¿Estaba realmente lista para confrontar lo que había descubierto? ¿Podía una revelación tan profunda fortalecer su argumentación? Valeria era ahora más que una abogada luchando por su madre. Era una mujer que comenzaba a desentrañar su propio papel en la narrativa familiar, enfrentándose a la posibilidad de que su historia, íntimamente entrelazada con la de su madre, podría llevarla a un destino que nunca había anticipado. Al posicionarse frente al juez, sintió que había un nuevo capítulo a punto de comenzar. ¿Qué otras verdades estaban aún por revelarse, y cómo cambiarían su camino? El aire en el tribunal estaba cargado de tensión. Valeria se sentía observada, como si cada mirada perforara su piel. La sala, que una vez le había parecido un espacio de poder, ahora parecía un laberinto que la desafiaba a enfrentar no solo a sus oponentes, sino también a sus propios miedos. Cada paso hacia el estrado era un ensayo mental, un agridulce recuento de las imágenes que su madre había compartido la noche anterior. Mientras se preparaba para presentar su defensa, Valeria recordaba la revelación sobre la noche crucial. Se dio cuenta de que su madre no era solo una víctima, sino una mujer que había tomado decisiones a la luz de circunstancias abrumadoras. Esa complejidad, aunque dolorosa, también era un testimonio de resiliencia. Reflexionó sobre lo que había aprendido. A menudo, la verdad era más complicada de lo que deseaba creer. Cuando el fiscal inició su interrogatorio, las palabras fluían como agua, cada una diseñada para socavar la credibilidad de su madre. Valeria se ajustó en el asiento, sintiendo la presión del momento. Sabía que debía contrarrestar cada declaración con más que solo hechos. Necesitaba proyectar la fuerza y el coraje que había comenzado a cultivar en su propio viaje personal. Cada argumento que le lanzaban estaba destinado a desmantelar su lucha, y Valeria no podía permitirse que eso sucediera. Fue en ese instante que se dio cuenta de un nuevo don que había despertado en ella, la capacidad de escuchar y conectar con la emoción detrás de las palabras. Cuando le llegó el turno de interrogar a su madre, hizo algo inesperado. En lugar de bombardearla con preguntas legales frías, optó por sumergirse en la experiencia. «Mamá, ¿puedes compartir lo que sentiste esa noche? ¿Cómo te afectó realmente lo que sucedió?» Las lágrimas brotaron de los ojos de su madre, pero Valeria no se sintió incómoda. Aquella conexión honesta era lo que necesitaban, no solo para el juicio, sino para forjar un nuevo camino juntas. Su estrategia cambió. En lugar de cambiar de táctica de manera abrupta, creó un lazo que sería inquebrantable, algo más allá del mero argumento legal. En la sala, la atmósfera comenzó a cambiar. La compasión crecía en el corazón de los jurados, y Valeria sintió que estaba tocando algo poderoso. La conversación mesduellas resonó en el tribunal. Incluso los presentes sintieron la intensidad de aquel vínculo materno-filial. Valeria, al ver cómo su madre comenzaba a abrirse, también sintió que su historia resurgía en cada palabra. Estaba dejando atrás sus propias inseguridades, abrazando lo que significaba ser parte de una historia más grande. A medida que finalizaba su turno, el defensor de la madre hizo una pausa significativa. La sala permanecía en silencio, y Valeria aprovechó el momento. Lo que mi madre ha enfrentado no es solo su historia, es un reflejo de todos nosotros que llevamos cargas que a menudo no comprendemos por completo. Las palabras salieron de ella con una fuerza que quizás no sabía que poseía, pero en lo profundo de su ser, una preocupación persistía. Con cada avance, también surgía el temor de descubrir algo que podría destruir el fundamento sobre el cual había edificado su defensa. ¿Qué si las verdades que salieran a la luz fueran más dolorosas de lo que pensaba? Estaba a punto de enfrentarse a más de un juicio. Se enfrentaría a su propio miedo. Valeria sabía que debía prepararse, no solo para la batalla legal que tendría lugar en días venideros, sino para las verdades que aún podían salir a la luz. Se sumergió en sus recuerdos, buscando respuestas y tomando nota de sus propias emociones. Y fue allí, en la soledad de su apartamento, cuando comprendió que había un hilo conductor que podría unir el pasado y el presente de manera irrevocable. Al cerrar sus notas aquella noche, sintió que cada pregunta abierta cada vez más acentuaba su deseo de no solo ganar el caso, sino de desenterrar su verdad personal. Un nuevo clamor se alzó en su interior, la búsqueda de su identidad y su historia.
separada pero a la vez inmensamente conectada con su madre. Mientras se preparaba para el día siguiente, una nueva duda se instalaba en su mente. ¿Qué secretos familiares aún estaban enterrados? ¿Y eran ellos lo que necesitaba descubrir para realmente comprender su pasado? El siguiente día, Valeria se enfrentaría a lo desconocido, pues sabía que cada verdad revelada podría cambiar el rumbo de su vida y de su madre. La lucha apenas estaba comenzando, y otras revelaciones parecían asomarse en el horizonte, listas para agitar lo que su vida había sido hasta entonces. Valeria despertó con la determinación clavada en su pecho, un fuego interno que la impulsaba a la acción. Esa mañana, sabía que no solo iba a ser defensora de su madre, sino una buscadora de su propia verdad. Los recuerdos de la noche anterior aún resonaban en su mente, como ecos de algo más profundo que necesitaba ser descubierto. Mientras se arreglaba, cada prenda que elegía se sentía como una armadura que la preparaba para el combate que la esperaba en el tribunal. Supo que no podía permitirse ser solo un rostro detrás de un escritorio. Debía ser la voz, la fuerza que defendía no solo a su madre, sino a toda una vida de experiencias y emociones. Valeria aspiró profundamente, y se vio a sí misma en el espejo, resonando con la seguridad que había cultivado en su interior. El tribunal se sentía diferente esa mañana. La tensión era casi tangible, pero en lugar de abrumarla, la energía la impulsaba. Valeria se recordó a sí misma que debía despojarse de la ansiedad y reemplazarla por propósito. A medida que se sentaba en su lugar, miró a su madre, quien parecía más frágil que nunca. Esa imagen la ancló y pronto comprendió que su papel no se limitaba al ámbito legal. Era un baluarte de fortaleza y amor. A medida que los testimonios avanzaban, Valeria comenzó a notar patrones en lo que decían los testigos. Había algo intrigante en sus declaraciones, un hilo común que sugería una historia más entrelazada y complicada de lo que había asumido. Se preguntó si esta era la clave para fortalecer su defensa, encontrar esa conexión emocional que pudiera desmantelar el ataque del fiscal. Cuando le llegó el turno de interrogar a uno de los testigos, un amigo de la familia, sintió el peso de su responsabilidad. En lugar de seguir la fórmula típica de un interrogatorio, Valeria optó por acercarse a este hombre sobre un terreno más familiar y humano. ¿Cómo conoces a mi madre? ¿Qué es lo que más valoras de ella? El hombre, sorprendido por la pregunta, dejó escapar recuerdos que no solo revelaban el carácter de su madre, sino también la red de relaciones que ella había tejido a lo largo de su vida. Valeria prestó atención, absorbiendo cada palabra como si fueran piezas de un rompecabezas. Sus ojos brillaban con cada anécdota. Era evidente que había más de lo que a simple vista se percibía. Ese testimonio sirvió como un prisma a través del cual Valeria comenzó a ver la vida de su madre desde una perspectiva nueva. El dolor, las decisiones, los errores, todo se presentaba como un relato más complejo de lo que los demás querían aceptar. Esa reflexión la invitó a hacer una conexión. Tal vez también había aspectos de su propio pasado que necesitaba desenterrar para entender mejor su historia. Después del receso, Valeria se retiró a su oficina para reflexionar. Las palabras del testigo danzaban en su mente, pero seguía enfrentando la falta de información sobre ciertos eventos de su infancia. Sentía la necesidad urgente de explorar esos recuerdos olvidados. ¿Qué secretos había escondido su madre para protegerla? ¿Qué piezas del rompecabezas podrían ayudar en su defensa y en su propio camino de crecimiento? Decidida, buscó a su madre en los recesos entre audiencias. En un rincón íntimo del tribunal, donde la presión del juicio se sentía más lejana, finalmente se atrevió a preguntar: «Mamá, ¿hay algo que no me hayas contado sobre nuestro pasado?». Palma de las manos sudorosas, sintió como si la pregunta pudiera desatar más que palabras. Pudiera traer a la luz sombras en su historia familiar. La mirada de sorpresa en los ojos de su madre contrarrestó la suavidad de su voz. Tal vez, ese acto de confrontación podría empoderar a ambas de maneras que nunca habían imaginado. Con cada segundo que pasaba, Valeria se daba cuenta de que su camino no se trataba solo de salir victoriosa de este juicio, sino de reconciliar su propia identidad, algo que tan a menudo había quedado en segundo plano frente a las luchas externas. Mientras concluía el día de audiencias, con cada paso que daba hacia su departamento, un nuevo plan empezaba a gestarse en su mente. La búsqueda de la verdad para su madre se convertía en una búsqueda personal. Si realmente quería ser la abogada que su madre necesitaba, tendría que enfrentarse no solo a los enemigos que esperaban en el tribunal, sino a las verdades incómodas que podrían cambiar su vida para siempre. Al cerrar la puerta de su apartamento esa noche,
Valeria se sintió, por primera vez, como la dueña de su destino. La luz tenue del cuarto la rodeaba, iluminando su impulso hacia algo más grande. Ya no tendría que ocultarse ni ignorar las complejidades de su vida. Iba a indagar y descubrir lo que quedaba sepultado. Su historia juega una carta decisiva, algo que podría ser la clave para la defensa de su madre. Sin embargo, quedaba una pregunta sin respuesta. ¿Qué verdad podría haber en el oscuro rincón de su pasado que cambie la percepción que tenía de sí misma para siempre? La búsqueda empezaría mañana. Una nueva revelación aguardaba, y Valeria no podía evitar sentir que el próximo día, los secretos que habitan en su interior estaban a punto de salir a la superficie. El día comenzó con un brillo matutino que se filtraba a través de las cortinas de Valeria. Mientras se vestía, el eco de la pregunta hecha a su madre reverberaba en su mente. ¿Qué es lo que no me has contado? Esa incertidumbre le daba un nuevo sentido de propósito, como si cada hilo de su vida se estuviera entrelazando para formar un tapiz que le revelaría su verdad. Al llegar al tribunal, una sensación diferente la envolvía. En lugar de ansiedad, sentía una mezcla de expectación y determinación. Sabía que cada minuto en esa sala era vital, no solo para el juicio, sino para su proceso interno. Valeria se sentó con la mirada fija en su madre y tomó un profundo respiro. Hoy, la conexión que buscaba no solo sería con el pasado de su madre, sino una exploración de su propio ser. La jornada transcurrió con más testimonios, cada uno añadiendo capas de complejidad a la historia. Sin embargo, la mente de Valeria divagaba hacia su propia infancia. Se preguntaba si los recuerdos de su madre estarían cargados de momentos que podrían ayudarla en su lucha legal. Decidió que, en su próximo interrogatorio, no solo cuestionaría los hechos, sino que indagaría en las emociones detrás de ellos. El testimonio de aquella mañana había despertado en ella una curiosidad voraz por las verdades que permanecían ocultas. Finalmente, cuando fue su turno, cambió de estrategia. ¿Cómo se siente saber que su vida es un reflejo de tantas otras vidas? ¿Cómo afecta eso su comprensión sobre lo que es ser madre? Ahora, en lugar de un mero interrogatorio, cada respuesta se sentía como una chispa que iluminaba el camino hacia su verdad personal. Las palabras del testigo anterior la impulsaban a seguir explorando, no solo el espíritu de su madre, sino el impacto que esto había tenido en su propia vida. Mientras interrogaba al siguiente testigo, un viejo amigo de la familia, sintió que éste se abría. El hombre empezó a relatar historias sobre la resiliencia de su madre, la forma en que había enfrentado las adversidades, moldeando no solo su vida, sino la de Valeria. Leyendo entre líneas, Valeria comprendió que cada desafío enfrentado era también una lección que había sido transmitida a ella, aunque a veces de forma indirecta. Al terminar el día, se retiró a su oficina, sintiendo que el aire estaba cargado de nuevas posibilidades. En su mente, las palabras del testigo aún resonaban, y fue entonces que decidió que debía profundizar más en su historia. No solo se trataba de proteger a su madre, valía la pena explorar su propia identidad, su legado. Inició una búsqueda activa de notas, fotos y cualquier documento que pudiera contener retazos de su pasado. Cada elemento que encontraba se entrelazaba con un recuerdo, revelando más sobre quién era y quién podría ser. Así, el viaje para entender a su madre se convertía paralelamente en su viaje para enfrentar sus propias sombras. Su psicología se revitalizaba a medida que las historias comenzaban a desenmarañarse. La noche cayó, y mientras organizaba sus descubrimientos, se dio cuenta de que no se trataba solo de ganar un juicio. Era un viaje hacia su empoderamiento, hacia una versión más fuerte y conocedora de sí misma. Empezó a visualizar cómo podría utilizar aquellas verdades, no solo para la defensa de su madre, sino para reforzar su propia voz en el mundo legal. Sin embargo, una inquietud la perseguía. En su búsqueda había encontrado notas que indicaban decisiones de su madre que nunca había comprendido del todo. Decisiones que la habían llevado a vivir bajo el peso de secretos. Valeria comprendía que debía abordar eso en el momento adecuado. La historia de su familia y su lugar en ella necesitaban ser reveladas en el momento correcto. Mientras se recostaba en la cama, las preguntas circulaban en su mente con insistencia y cada vez con más peso. ¿Cuándo sería el momento ideal para confrontar esas verdades con su madre? De manera inquietante, sentía que la revelación de esos secretos podía ser la clave no solo para el juicio, sino para su propia libertad emocional. A medida que el sueño comenzaba a envolverla, Valeria se preguntó, con fervor, ¿qué capacidad tendría para absorber todo lo que estaba por venir? La lucha no haría más que intensificarse, y con ella,
la necesidad de enfrentar lo desconocido. Una certeza emergía entre las sombras. Lo que había empezado como un camino de defensa se transformaría en una búsqueda apasionada de su auténtico yo. Las revelaciones esperaban en el horizonte, y su viaje apenas comenzaba. El juicio continuó, y con cada día que pasaba, Valeria sentía cómo se construía un nuevo paradigma en su vida. Las pantallas del tribunal absorbían cada palabra, cada emoción. La lucha por demostrar la inocencia de su madre se transformó en una búsqueda más profunda. La necesidad de entender su propia historia, de desentrañar el hilo que la unía a su legado familiar. Un día, mientras revisaba documentos en la biblioteca del tribunal, se encontró con un viejo informe que había pasado por alto. Era un relato de un testigo que había estado presente la noche del accidente, uno que nunca fue llamado a declarar. Sin pensarlo dos veces, Valeria se adentró en una carrera contrarreloj, buscando el contacto con esta persona. Era el momento de desenmascarar la verdad que había permanecido oculta durante tanto tiempo. Cuando finalmente localizó al testigo, un hombre mayor que parecía estar en paz con el tiempo, Valeria sintió que había dado un paso valiente y significativo. Al escuchar su relato, las piezas de su historia se empezaron a unir. El testigo recordó el momento exacto del accidente, y sus palabras fueron como un faro que iluminaba el pasado. La negligencia atribuida a Rosa se desvanecía ante los hechos narrados. El caos y la confusión de aquella noche, la verdadera causa del accidente y la atenta naturaleza de su madre, que había tratado de ayudar. En el tribunal, Valeria estaba lista para presentar esta nueva evidencia. Su corazón latía con fuerza, no solo por la vida de su madre, sino por su propia transformación. Al levantarse frente al juez y exponer el testimonio del nuevo testigo, sentía sus palabras resonar con peso, apoyadas en la verdad. Su señoría, traigo nuevas pruebas que demuestran que las circunstancias de la noche del accidente no son lo que se han querido presentar, afirmó con un tono de firmeza que resonaba en la sala. Las miradas se centraron en ella, y Valeria experimentó un momento de conexión profunda con la audiencia. Era consciente de que cada palabra que pronunciaba no solo defendía a su madre, estaba reclamando su propia voz. Valeria utilizó toda la información recopilada para tejer un relato claro y convincente. Con cada paso gradual, demostró que su madre no había actuado con negligencia, sino que había enfrentado una serie de eventos desafortunados que escapaban completamente de su control. A medida que el jurado escuchaba, las expresiones de incredulidad comenzaron a cambiar a asombro y comprensión. La lucha de Valeria se transformó en una especie de catarsis para todos los presentes. Al finalizar su intervención, el impacto era palpable. Las caras de los jurados reflejaban un cambio significativo en la perspectiva. Valeria se dio cuenta de que su viaje no había sido solo sobre la absolución de su madre, sino también la aceptación de su propia historia. Una narrativa entrelazada de amor, sacrificio y verdad. Cuando el juez pronunció su decisión, el alivio y la emoción la inundaron. La inocencia de Rosa fue proclamada, y Valeria sintió que todas las piezas se ensamblaban en un rompecabezas completo. Había enfrentado la adversidad, no solo como hija, sino como abogada. Había demostrado su valía en un mundo que a menudo pretendía desacreditar su voz. Al salir del tribunal, Rosa abrazó a Valeria, y en ese instante, la conexión entre madre e hija se fortaleció de manera inquebrantable. No solo luchaste por mí, Valeria, luchaste por ti misma. Has encontrado tu voz, dijo Rosa con lágrimas en los ojos, y Valeria comprendió que había logrado más que una victoria legal. Había conquistado su miedo, arrojando luz sobre su propia identidad. El reconocimiento que recibió de colegas y miembros del jurado fue un testimonio tangible de su crecimiento. Valeria había aprendido que su historia era válida, que su fuerza y determinación no eran solo habilidades profesionales, sino un legado invaluable. Mientras caminaban juntas hacia la salida, Valeria sintió que cada paso era una afirmación de su nueva identidad. Era una mujer empoderada, un símbolo de resiliencia y cambio. Había creado su propia fuerza a partir de la verdad, y ahora sabía que podía enfrentar cualquier desafío que la vida le presentara. Había alcanzado un estado de confianza sólida y competencia reconocida. La transformación que había experimentado no solo se reflejaba en su papel como abogada, sino también como hija, portadora de una historia que ahora la llenaba de orgullo. Una nueva era comenzaba en su vida. Su jornada había cultivado un terreno fértil para futuras decisiones, y Valeria se sentía lista para el siguiente capítulo. Sabía que el viaje de la verdad y la justicia nunca termina,
pero lo que había aprendido sobre sí misma era invaluable. Tenía el poder de cambiar su historia y la de quienes la rodeaban. Cada paso la llevaba más cerca de descubrir su futuro. Impulsada por la pasión por la justicia, estaba decidida a seguir avanzando. Así, concluyó un capítulo, solo para que otro comenzara, lleno de nuevas aspiraciones y una firme resolución de seguir luchando por lo que es justo. Los invito a todos ustedes a unirse a esta maravillosa comunidad. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas y exclusivas que contaremos. Dejen un me gusta ahora, porque su apoyo alimenta nuestro esfuerzo y hace que más historias como esta lleguen a quienes lo necesitan. Comenten abajo sus reacciones y teorías sobre el final. Queremos saber de ustedes. Y no olviden compartir este video instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan ver cómo se puede superar la adversidad. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más. Su intervención hace una diferencia inmensa en nuestra comunidad.